Hola, hola, muy buenos días a todos los niños del cuarto básico. Espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Carolina Rojas en una nueva clase que hoy día se va a tratar de los adverbios. ¿Les suenan estas palabras? Ojo, no es lo mismo que los verbos, ¿ya? Pero tienen algo que ver con ellos. Sin embargo, no es lo mismo. Bien. Primero que todo, vamos a saber cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy. El objetivo es comprender la función que tienen los adverbios en textos, ya sean orales o escritos, ¿cierto? Y los podemos ir reemplazando y combinando para que enriquezcamos y precisemos nuestras producciones. O sea, cuando nosotros escribamos podamos ocupar a término completo los adverbios, ¿cierto? Y básicamente que comprendamos para qué sirven, ¿cierto? Primero hay que comprender, conocerlos, comprenderlos y comenzar a utilizarlos. Antes de conocer los adverbios, vamos a hacer una actividad previa. ¿Para qué? Para saber si ustedes más o menos ya tienen localizados los adverbios. Ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe, si todavía no lo hemos pasado? Sin embargo, yo estoy segura que ustedes en más de alguna ocasión han ocupado muchos adverbios, ¿ya? Y van a saber por qué. Primero vamos a leer este pequeño texto, ¿ya? Y vamos a clasificar las palabras según corresponda. Entonces, dice, apurado, te atendemos rápidamente. La posada de la abuela. Menú para preparar hoy, cazuela de ave y ensalada. Todos los platos incluyen jugo natural y postre. Encuéntranos frente a la Plaza Alegre, Avenida Alamiro Vega, 123, local 16. Entonces, yo quiero que ustedes, en base a estas preguntas, vayan identificando la información. ¿Dónde ocurre el suceso del texto? Vamos viendo. La posada de la abuela, ya en la posada de la abuela, pero ¿dónde? ¿Dónde precisamente? ¿En qué lugar está? Frente a Plaza Alegre, ¿cierto? Está frente a la Plaza Alegre. Entonces vamos a destacar la palabra clave que sería que nos proporciona la información de dónde ocurre esto, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre esta acción? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hoy, ¿cierto? ¿Cuándo nos está ofreciendo el almuerzo? El día de hoy. Además está destacado, ¿verdad? Entonces dice que hoy va a preparar este menú que ustedes están viendo en las imágenes, ¿ya? ¿Y cómo ocurre? ¿De qué manera? Rápidamente, perfecto, ¿cierto? Rápidamente. Entonces, lo que ustedes acaban de identificar son adverbios, ¿ya? Estos adverbios se clasifican por nombre y cada uno tiene un uso determinado. Hay diferentes tipos de adverbio para cada clasificación y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Primero que todo, vamos a precisar qué son los adverbios. Bien, los adverbios son palabras que complementan a otras palabras, ¿ya? Eh, entre los cuales nosotros vamos a encontrar a los verbos. O sea, los adverbios acompañan a los verbos. Tienen nombres muy similares, pero son cosas diferentes. El verbo, recordemos que es una acción que puede realizar una persona. También puede ser una condición o puede ser un estado, ¿verdad? Como por ejemplo, nadar, correr, comer, etc. Esos son verbos. Los adverbios es la manera en la que se realiza ese verbo. ¿Me van entendiendo la idea? Por ejemplo, yo podría comer, ¿de qué manera? Rápido, lento, mucho, poco, etc. Todas esas palabras que acaban de definir de qué manera yo hago esa acción se llaman adverbios. ¿Me van entendiendo la idea? Como dice el texto, dice, los adverbios son palabras que modifican al verbo, ¿cierto? Les acabo de contar. Un adjetivo o también a otro adverbio. O sea, el adverbio puede acompañar al verbo, a un adjetivo. Recuerden que los adjetivos son los que clasifican de qué forma es un sustantivo. Por ejemplo, la niña es linda. Eso sería un adjetivo calificativo, ¿cierto? O puede acompañar también a otro adverbio. En la oración funcionan como circunstanciales o formando parte de modificaciones. Son invariables ya que no tienen ni género ni número. Súper importante. Cuando yo menciono un adverbio por sí solo, yo no voy a saber quién realiza la acción, ni cómo se realiza, ni dónde se realiza. Sin embargo, cuando yo la acompaño del verbo, ahí voy obteniendo mayor información y me voy enterando de qué forma van sucediendo las cosas. ¿Ya? Entonces, por sí solo no tiene ningún sentido que mencionemos el adverbio y este siempre va a ir acompañando básicamente al verbo. Existen distintos tipos de adverbios, como lo son, por ejemplo, el adverbio de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de modo, de tiempo y de lugar. Los que vamos a ver el día de hoy son los que tenemos que ver en nuestro curso cuarto básico
Y son los adverbios de modo, al cual le vamos a dar mayor énfasis, el adverbio de tiempo y el adverbio de lugar, ¿ya? Pero también les voy a presentar al adverbio de cantidad. Vamos resumiendo entonces lo que habíamos visto anteriormente. ¿Qué eran los adverbios? Primero que todo, palabras, ¿cierto? ¿Qué hacen estas palabras? Complementan al verbo, ¿cierto? También pueden complementar a un adjetivo o a otro adverbio, ¿ya? Excelente. Y habíamos dicho que íbamos a ver los de lugar, cantidad, tiempo y de modo. Hay distintos tipos de adverbios. Vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿ya? Para que veamos de qué manera van funcionando los adverbios. Entonces, todas las palabras que están destacadas con color rojo son adverbios. Y vamos a ir identificando a quién están acompañando cada palabra. Número 1 dice, él no quería hacerte daño, fue un accidente. Número 2, mañana iremos de excursión. Número 3, ver mucho la televisión causa adicción. Número 4, la niña también quiere un trozo de torta o de tarta, ¿cierto? 5, el perro de mi vecino es muy bonito. Y número 6, Luis vive lejos. Como se pueden dar cuenta, todos los adverbios que están marcados en color rojo están acompañando a un verbo. En el caso de, por ejemplo, la número 2, el verbo sería iremos, del verbo ir, ¿cierto? Vamos a dirigirnos a un lugar. ¿Y en qué momento va a ocurrir esta acción? Mañana, ¿cierto? En este caso, entonces, estamos viendo cómo se nos presenta un adverbio de tiempo, porque nos está indicando el tiempo en que va a ocurrir esta acción. Y cada uno de los adverbios que ustedes están viendo destacados en color rojo representan a un verbo de diferentes maneras. Algunos nos están señalando un tiempo, otros una cantidad, otros un lugar, o en el caso que habíamos visto, un tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, ver mucho la televisión causa adicción. ¿Qué tipo de adverbio se les ocurre a ustedes que es mucho? ¿Será un adverbio de tiempo? ¿Mucho nos indica un tiempo? No, ¿cierto? ¿Será un adverbio de cantidad? Por supuesto que sí, ¿cierto? Yo puedo hacer mucho algo o lo puedo hacer poco. Puedo hacerlo en mayor cantidad o menor cantidad según lo que yo esté realizando en ese momento, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta, cada uno está acompañando al verbo como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que hace mucho esta persona? Ver la televisión, ¿cierto? Entonces el verbo sería ver. Excelente. Nosotros podemos estudiar los adverbios desde dos puntos de vista, desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista formal. El día de hoy lo que vamos a aprender es cómo estudiar los adverbios desde el punto de vista semántico, es decir, desde lo que significa cada uno de ellos, ¿ya? De todas maneras, yo le puse la explicación del formal, sin embargo, hoy día no lo vamos a considerar en esta clase. Entonces, comencemos con el primer adverbio. Desde el punto de vista semántico habíamos dicho que lo íbamos a estudiar, ¿ya? El adverbio de lugar, entonces, nos va a indicar dónde se realiza una acción. Entonces, cada vez que yo quiera identificar un adverbio de lugar dentro de una oración, tengo que hacerme esta pregunta de rigor. ¿Dónde ocurre? ¿Ya? Y esto me va a dirigir hacia la respuesta. Entonces, el adverbio del lugar, tenemos distintos ejemplos que podríamos utilizar. Por ejemplo, aquí, allí, ahí, cerca, lejos, dentro, fuera, delante, detrás, encima, debajo, atrás, alrededor, etc. Todos esos que ustedes, todas estas palabras que ustedes están viendo aquí son adverbios que podrían acompañar a un verbo. ¿Se les ocurre algún tipo de oración para alguna de estas palabras, alguno de estos adverbios? Por ejemplo, yo le podría mirar en un letrero, aquí hay pan. ¿Han visto eso en algún negocio alguna vez? Por supuesto, ¿cierto? Entonces, del verbo haber, que es hay, ¿cierto? Hay pan, agregamos que aquí, en este lugar, hay de eso, ¿cierto? Hay de ese producto. Entonces, ocupamos un adverbio de lugar. Otro adverbio de lugar, entonces, sería, por ejemplo, arriba. Mamá, ¿dónde dejaste el computador? Arriba de la mesa, hijo, ¿cierto? Dejé el computador arriba de la mesa. O también podría ser sobre la mesa. Todos esos son lugares donde se puede ubicar algo y eso se llaman adverbios de lugar. ¿Va quedando claro? Disculpen, chicos. No es necesario que nosotros nos aprendamos esto de memoria. Pero a medida que vayamos utilizando estos diferentes adverbios, nos vamos a ir familiarizando cada vez y cada vez que veamos uno dentro de una oración, después con la práctica vamos a saber inmediatamente de qué se trata. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la pregunta que me tenía que hacer cada vez que yo viera un adverbio de lugar?
¿Dónde ocurre la acción, cierto? Puede ocurrir aquí, allí, allá, debajo, enfrente, atrás, alrededor, etc. Veamos si entendieron lo que acabo de explicar. Aquí tenemos una actividad y quiero que se fijen en este dibujo. ¿A qué corresponde este dibujo? Este es un esquema de cómo se tendría que poner una mesa correctamente, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen, hijo, ayúdame a poner la mesa, por favor, ¿cierto? Usted va y pone el servicio en un orden correspondiente. Algunos llegan y lo ponen sobre la mesa, pero la manera correcta de hacerlo es esta que usted está viendo acá. Bueno, les soy sincera, yo tampoco lo hago así, ¿ya? Pero en situaciones formales, en eventos, esta es la forma correcta de poner una mesa. ¿Y por qué les estoy mostrando esta imagen? Porque yo quiero que ustedes me ayuden a colocar correctamente el servicio de la mesa. Entonces, vamos a ver la imagen y a medida que yo les vaya mencionando las oraciones, ustedes me van a indicar cuál de estos 4 adverbios que está acá arriba, encima, cerca, delante, o encima nuevamente, podemos ocupar 2 veces el encima, cuál de estos adverbios que está acá vamos a utilizar para cada oración. Entonces, número 1 dice, la servilleta se dispondrá en forma de rectángulo. ¿Pueden ver la servilleta ahí, cierto? Muy bien. O de triángulo del plato. ¿Cuál será el adverbio que me falta? ¿En qué lugar del plato se posiciona la servilleta? ¿Será encima del plato? ¿Cerca del plato? ¿Delante del plato? Encima del plato. Excelente, chicos. Entonces acaban de encontrar el primer adverbio de lugar, ¿cierto? Me acaban de decir que la servilleta se puede poner en 2 formas diferentes encima del plato. ¿Podría haber ocupado otros adverbios? Por supuesto que sí, pero siempre tendrían que estar posicionando por sobre el plato, ¿cierto? La colocación de los cubiertos es el cuchillo, la pala de pescado y la cuchara van a la derecha del plato con el filo del cuchillo mirando al plato, o sea, en la parte que corta siempre hacia adentro, nunca hacia afuera, ¿ya? Los tenedores se colocarán a la izquierda, vayan viendo, ¿cierto? Los cubiertos se disponen de tal forma que los primeros que se utilizan son los que están más del plato. ¿Cuáles serán los primeros cubiertos que vamos a utilizar? ¿Los que están encima del plato? ¿Los que están delante del plato? ¿O los que están cerca del plato? Dice, ojo con esto, aquí también tienen que ver la concordancia de lo que están leyendo. Dicen los primeros que se disponen, o sea, los primeros que vamos a utilizar tienen que ser los que están cerca del plato, ¿cierto? Entonces, los primeros servicios son los que vamos a tener más cerquita, por eso es que tenemos los servicios con los que vamos a cortar o a servirnos la comida más cerca, ¿verdad? Y los otros servicios como los vasos o el plato del pan van a estar más lejos porque no es lo que va a ser primordial dentro de la comida, ¿ya? Luego dice, los cubiertos de postre se colocan, ¿a qué lado del plato? Se colocarán encima, cerca o delante. Miren, ahí están los cubiertos del postre. ¿Dónde están? ¿En qué parte? Delante del plato. Súper bien, chicos. A la izquierda del platito del pan. ¿Ven? Ahí pueden observar también otro dato. Están adelante del plato y a la izquierda del plato del pan. Excelente. Con un cuchillo encima para la mantequilla. Entonces el platito del pan además tiene encima un cuchillo para la mantequilla. A la derecha de los cubiertos de postre y de los tenedores se colocan las copas. A la derecha de los cubiertos del postre y ¿qué será? Oh, parece que no puse esa, se me fue. A la derecha del cubierto del postre, entonces, ¿dónde está el cubierto del postre? Acá, ¿cierto? ¿Y qué hay a la derecha? Los vasos. Y de los tenedores se colocan las copas, ¿cierto? Puede ser cerca de los tenedores o también podría ser delante de los tenedores, ¿verdad? Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos a conocer entonces qué son los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son aquellos que nos indican cuándo ocurre la acción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ayer, hoy, mañana, ahora, todavía, enseguida, temprano, antes, entre otros tipos de adverbios como los que ustedes tienen acá, ¿cierto? Después, pronto, tarde, siempre, jamás, anoche. Todos estos indican
¿En qué momento? ¿Cuándo yo voy a realizar la acción? Entonces, la pregunta de rigor para poder identificar un adverbio de tiempo va a ser ¿cuándo? ¿Cuándo sucede algo? Ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, etc. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Van a completar las oraciones con los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo que colocamos aquí fue hoy, anoche, mañana y antes. ¿Cuál será el más apropiado para la siguiente oración? Número 1. Iré al cine con mis amigos. ¿Puedo ir hoy al cine con mis amigos? Sí. ¿Puedo ir anoche, iré al cine con mis amigos? No concuerda, ¿cierto? Porque no concuerda anoche con iré, ¿verdad? Porque esto es como pasado, iré es futuro, entonces no concuerda en tiempo. Mañana iré al cine con mis amigos, también concuerda. Y antes iré al cine con mis amigos, no concuerda. Podría ser hoy o también podría ser mañana. Muy bien, chicos. Número 2. Hoy cené una ensalada. Anoche cené una ensalada. Mañana cené una ensalada o antes cené una ensalada. Podría ser hoy cené, ¿cierto? O también podría ser anoche, porque estamos hablando de un pasado, ¿verdad? Si fíjense mucho que el tiempo tiene que ver mucho también con el tiempo en que sucede el verbo, ¿ya? Pasado, presente o futuro. Tiene que concordar entonces el adverbio del tiempo con el momento en que se hizo la acción, ¿ya? Número 3. Mi madre siempre dice que hay que pensar las cosas de hablar. Mi madre siempre dice que hay que pensar las cosas hoy de hablar, anoche de hablar, mañana de hablar o antes de hablar. Por supuesto, siempre las mamás nos dicen que hay que pensar las cosas antes de hablar, ¿cierto? Ahí estamos ocupando nuevamente un adverbio de tiempo para la acción de hablar. Muy bien, chicos. Y número 4. A las 11 he de ir al médico. No me encuentro bien. Entonces, ¿qué será? A las 11 he de ir al médico. Hoy no me encuentro bien. A las 11 he de ir al médico. Anoche no me encuentro bien. No, ¿cierto? Suena feo eso. A las 11 he de ir al médico, mañana no me encuentro bien, tampoco, y antes no me encuentro bien, menos, ¿cierto? Sería hoy yo no me encuentro bien, ¿verdad? Porque está hablando en tiempo presente. Excelente, chicos. Y por último, bueno, antepenúltimo, recuerden que también les voy a presentar los adverbios de cantidad, ¿ya? Antepenúltimo tenemos el adverbio de modo. El adverbio de modo nos va a indicar cómo ocurre una acción, ¿cierto? De qué forma ocurre esta acción. Si ocurre bien, mal, lento, despacio, deprisa, mejor o peor, por ejemplo. Y la mayoría de los terminados, la mayoría de los adverbios de modos terminan en mente, como por ejemplo lentamente. Ejemplo, yo podría decir, yo corro lentamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta de rigor ante un adverbio de modo siempre va a ser ¿cómo? ¿Ya? Cada vez que yo quiera saber de qué forma, de qué modo ocurre algo, pregunto ¿cómo ocurrió? ¿Ocurrió bien, mal, regular, así, despacio, deprisa, etcétera? Vamos a la siguiente actividad entonces. Acá tenemos estos adverbios que son bien, mal, regular, despacio, rápido y deprisa. Y ustedes tienen que completar las oraciones de acuerdo al adverbio de modo que corresponda para cada una, ¿cierto? Entonces, en la número 1 yo podría decir ven, bien, ven, mal, ven regular, ven despacio, ven rápido, ven deprisa. Excelente, podría ser ven en cualquiera de estas velocidades, ¿cierto? Despacio, rápido, deprisa, que son adverbios de modo, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar el ven rápido, apúrate, ¿cierto? Es algo urgente. Número 2, habla más que no te entiendo. Si alguien no está entendiendo a otra persona, yo le solicito que hable más rápido, más despacio, más deprisa, más despacio. Muy bien, chicos. Número 3, ella hizo bien el trabajo, mal el trabajo, regular el trabajo. ¿Cómo lo habrá hecho? Lo puede haber hecho bien, también lo podría haber hecho mal, ¿cierto? O lo podría haber hecho regular. Cualquiera de las tres hubiese estado bien, porque cualquiera de esos tres adverbios de modo hubiesen respondido al verbo que se estaba utilizando, que es hizo, ¿cierto? Luego,
Oye, aquí les respondí antes yo. Comer deprisa es malo para la digestión. Acá también, chicos, tenemos que ir viendo un tema de concordancia con la oración. Si me están diciendo comer es malo para la digestión, ¿comer de qué manera? ¿De qué modo? ¿Ya? Deprisa, comer bien, comer mal, comer despacio, comer rápido. Podría haber sido comer rápido, comer deprisa, ¿cierto? Porque comer despacio no hace mal para la digestión, por lo tanto tampoco hubiese tenido mayor sentido decir esa oración. Número 5. El examen me salió. ¿Qué podría ocupar aquí? Ah, ¿ustedes han escuchado alguna vez que un familiar dice, oye, el examen me salió bien, mal, regular, ¿cierto? Regular, más o menos nomás, ¿cierto? Regular es ni mucho ni poco, está regular. Tu dibujo está mal, oh, pero también podría haber estado bien, ¿cierto? Excelente, chicos. Ahora vamos a conocer lo que son los adverbios de cantidad, que estos yo les dije que no estaban incluidos dentro de lo que era nuestra materia de cuarto básico, sin embargo yo también quiero que los conozcan. Son adverbios bastante sencillos, al igual que los demás, y aparecen dentro del Caligraphics para que puedan realizar las actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos de adverbio de cantidad, nos estamos refiriendo a la cantidad, ¿cierto? ¿Cuánto? ¿En cuánta cantidad está ocurriendo algo? ¿Verdad? Mucho, poco, demasiado, bastante, algo, casi, solo, también podría ser más, menos, nada, demasiado, tan, etc. Todos estos adverbios van a apuntar a en qué cantidad yo estoy realizando un verbo, ¿cierto? Puedo correr mucho, puedo correr poco, ¿verdad? Puedo comer mucho o poco, ¿cierto? También lo voy a utilizar para añadir, por ejemplo, direcciones. Cuando yo le digo, ¿dónde está ubicado el supermercado? Mira, aproximadamente a 10 minutos. Entonces estoy ocupando una cantidad para señalar en qué, más o menos, en qué distancia está algo, ¿ya? Y podemos ocupar cualquiera de los adverbios que ustedes están viendo a continuación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes van a leer estas oraciones y quiero que me ayuden a subrayar los adverbios de cantidad que encontremos, ¿ya? Recuerden, pueden ser mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, apenas, etc. Entonces, vamos viendo. Número 1. Esa niña debía tener aproximadamente 5 años. ¿Cuál sería el adverbio de cantidad que estoy utilizando en esta oración? Recuerden que esa ni niña no puede ser cierto porque es un sustantivo. Debía tener sería el verbo y el adverbio acompaña al verbo. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que tener? Aproximadamente 5 años, ¿cierto? Entonces, yo estoy estimando la edad de la niña y estoy utilizando este adverbio para estimar su edad, ¿cierto? Número 2. Todo he de hacerlo yo. ¿Cuál sería el adverbio de cantidad? Todo. Excelente. Muy bien, chicos. Número 3. Pedro no quiere que se sepa nada. Aquí es lo contrario a todo, ¿cierto? No quiere que se sepa nada. Entonces la cantidad sería nula. Muy bien. Número 4. En el parque hay bastante ruido por las tardes. ¿Qué hay? Bastante ruido, ¿cierto? Recuerden que cada vez que yo quiera identificar un adverbio de cantidad, la pregunta va a ser ¿cuánto? ¿Ya? Aproximadamente, todo, nada, bastante. El cuánto no me va a responder al resto de las palabras que ustedes van a ver en la oración, entonces eso puede ser una pista también. ¿Ya? Ir descartando las preguntas a las cuales no me responda la pregunta de rigor. ¿Ya? Número 5. Estoy muy enfadado contigo. Muy sería el adverbio de cantidad. Excelente. Número 6. Mis primas pequeñas lloran mucho. ¿Cuánto lloran las niñas pequeñas? Mucho, ¿cierto? Miren, ahí acabo de responder una pregunta de rigor y me salió mucho más fácil. Acabo de ocupar un adverbio de cantidad, ¿bien? Excelente. Elena es más alta que tú. ¿Cuánto más alta es Elena? Más alta, ¿cierto? Y hace poco que estudio en este centro. ¿Hace cuánto que estudia en este centro? Poco. Excelente, chicos, lo hicieron muy bien. Vamos a hacer el ejercicio final, el cual contiene los 3 adverbios que quería que viéramos esta clase, ¿ya? El adverbio de modo, de tiempo y de lugar. Entonces, aquí se destacaron diferentes adverbios. Número 1, como ustedes pueden ver, acá yo les puse una receta, nosotros ya la habíamos visto, ¿cierto? En la receta aparecen los pasos que están secuenciados. Vamos a leer los pasos en conjunto, vamos a identificar al adverbio y lo vamos a clasificar según sea de modo, de tiempo o de lugar, ¿ya?
Ayúdenme, por favor. Número 1 dice, corta cuidadosamente la manzana, el plátano y el kiwi en trozos pequeños. ¿Cuál sería el adverbio? Cuidadosamente, ¿cierto? ¿A qué tipo de adverbio me responde cuidadosamente? ¿Al cuánto de cantidad? No, ¿cierto? Porque tampoco está. Me responde al tiempo en el que ocurre. Mañana, pasado mañana, tampoco. ¿Al lugar en donde tengo que cortar? No. Entonces me responde al modo en que debo cortar. Cuidadosamente, adverbio de modo, ¿cierto? Excelente. Número 2. Después desgaja la naranja y corta cada gajo en 2 o 3 trozos. ¿Ya? O sea, tengo que sacarle los trocitos a la naranja, ¿cierto? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Después. Por lo tanto, cuando respondo a un adverbio de tiempo. Hoy ya se había seleccionado. Muy bien. Número 3. Parte los granos de uva por la mitad. Si tiene pepas, retíralas. Y en un recipiente revuelve bien hasta lograr una mezcla uniforme. ¿De qué forma lo tengo que hacer? Bien, responde el adverbio de modo. Y aquí tenemos 3 tipos de adverbios, finalmente, dentro y encima. Finalmente vierte dentro de pequeños potes y pone encima una hoja de menta. ¿A qué pregunta responderá finalmente? ¿Al cuándo? ¿Al cuánto? ¿Al cómo? Responde a la pregunta del cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Finalmente, ¿cierto? Adverbio de tiempo. ¿Dónde? Dentro, ¿verdad? Adverbio de lugar. Y pone encima una hoja de menta. ¿Dónde vamos a poner la hoja de menta? Encima, adverbio de lugar. Excelente, chicos. Me ayudaron bastante a realizar esta actividad. Muchas gracias. Y ahora yo los voy a dejar con una actividad para que la hagan solitos en la casa. En su cuaderno de Caligraphics van a desarrollar la página 61 hasta la 65, que es opcional, ojo. ¿Ya? Esa no es necesario que me la manden. Lo que yo voy a evaluar van a ser las páginas 66 y 69. ¿Por qué le puse de la 61 a la 65? Si es que le queda tiempo para que tenga mayor conocimiento respecto a lo que hemos estado hablando. Pero lo que apunta básicamente a practicar lo que aprendimos el día de hoy es de la 66 a la 69. Así que esas son las que me tienen que mandar a mi mail para poder revisarlas. Hay papitos que me han preguntado qué hacen en caso de que no tengan el Caligraphics en la casa. Los que no lo tengan, por favor escríbanme para adjuntarles un link donde voy a dejarles el Caligraphics vía online para que ustedes lo puedan descargar y de esta manera puede hacer 2 cosas. Imprime la página que necesita y me envía la foto, desarrolla ahí el niño o la niña, o bien puede copiar la actividad en el cuaderno y mandarme solamente lo que es el desarrollo, ¿ya? Así que eso chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.